a nuestro siguiente invitado, le quiero pedir a don David que nos grabe. Hay que hablar de esto que es verdaderamente aterrador, que es desesperanzador, es la palabra, desesperanzador. Ayer, con mucho júbilo, le informábamos como noticia de último momento que se había determinado un cese al fuego en el genocidio que está cometiendo el Estado político de Israel ahí en la Franja de Gaza. El primero en darlo a conocer fue el reconocido diario israelí Haaretz, al hablar pues de este acuerdo al que llegan con los mediadores en Qatar, mediadores catarís, mediadores estadounidenses, turcos y egipcios, llegaron a este acuerdo entre el Estado político de Israel y pues la fracción, el grupo militante islámico Hamas. Quiero insistirle que este es un genocidio que está cometiendo todavía el Estado político de Israel y que, pues bueno, desafortunadamente los medios de comunicación corporativos, pues obviamente de la mano de Estados Unidos, del Estado político de Israel y de una serie de naciones que se identifican ellos como naciones de primer mundo y desarrolladas, pues generan la idea de que supuestamente se trata de una guerra entre Israel y el grupo islámico Hamas, cuando ya ha quedado más que claro y ha sido exhibido por Naciones Unidas, por la Corte Internacional de Justicia, por la Corte Penal de Justicia, por organismos como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera, como un genocidio en el que precisamente Naciones Unidas ha destacado, en lo infame, que la mayoría de las víctimas son niños. Se habla de una cifra de muertos, de asesinados sistemáticamente que ronda los 50,000, pero recientemente dieron a conocer que podrían ser muchísimos más. Además de este informe que dio ya hace varios meses la reconocida revista Lancet, la cual pues es especialista en la epidemiología y en la estadística, y que dio a conocer que podrían ser cientos de miles de los muertos provocados por el Estado político de Israel. Recientemente se reconoció que efectivamente podrían ser muchísimos los fallecidos en este genocidio provocado por el Estado político de Israel. Y pues bueno, se llega a este acuerdo ayer ahí en Qatar. Sin embargo, con mucho pesar, quiero informarle que de todas formas, en redes sociales, siguieron informando, siguieron dando a conocer que Israel siguió cometiendo masacres y sigue cometiendo masacres en estos momentos. Solamente algunos medios de comunicación han estado dando a conocer que las bombas siguen cayendo ahí en la Franja de Gaza porque este genocidio, este cese al fuego, disculpe usted, entraría en vigor hasta el domingo. Y pareciera que a Israel le dijeron, pues aprovéchate para matarlo a la mayor cantidad de gente que puedas antes de que se declare el cese al fuego. Le digo que, por ejemplo, en la revista electrónica Sin embargo MX se destaca que recientemente pues asesinaron a al menos 11 personas en otra de las masacres, pero si usted revisa en redes sociales, pues seguirá viendo imágenes terribles de civiles asesinados a manos del Estado de Israel. Y comienzan a surgir las cifras por parte de esos personajes, esos medios de comunicación corporativos asquerosos, que durante todo este tiempo justificaron al Estado político de Israel, justificaron sus acciones con efectivamente un ataque que se dio hace un año y fracción, el ataque del 7 de octubre de 2023. Siempre lo justificaron de esta forma, este genocidio, siempre tuvieron que mencionarlo en sus cifras. Y hoy, mire, me encuentro con este cable de la agencia Associated Press, un cable que lleva el título Las cifras de la devastadora guerra entre Israel y Hamas. Así le ponen ellos, insisto, ¿no? Guerra entre Israel y Hamas, algo que es incorrecto, insisto. Es como decir
es como si hubiera una guerra entre Estados Unidos y Francia y salieran con que es la guerra entre Francia y el Partido Demócrata, que todavía gobierna hasta el lunes, ¿no? En Estados Unidos, pues es una estupidez, ¿no? No, no. Es una guerra es un genocidio que comete Israel al pueblo palestino, es lo que se tiene que decir desde el principio, pero bueno, dice, las cifras de la devastadora guerra entre Israel y Hamas. Creo que duele muchísimo, muchísimo, es que a pesar de que se habla de que podrían ser cientos de miles los asesinados sistemáticamente ahí en la franja de Gaza, lo que han estado difundiendo medios como Associated Press, como principio, es la preocupación que tienen de que se libere a los secuestrados de ese 7 de octubre de 2023. Y en este informe que dan, en este cable que lanza la agencia Associated Press, con eso comienzan. Imagínense, lo digo con una sonrisa nerviosa, con ganas de llorar, la verdad. Después de que el mundo ha visto a padres y madres de familia correr desesperados entre los escombros con sus hijos en brazos como si se tratara de muñecos de trapo, sus niños mutilados, después de haber visto a niños buscando entre esos escombros a sus padres, después de haber visto a niños preguntándole a los doctores y doctoras si les van a volver a crecer sus extremidades que fueron mutiladas por el gobierno de Israel en estos ataques. Después de haber visto la cantidad impresionante de cadáveres de bebés, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mutilados, descabezados en las redes sociales, después de ver cómo han destruido esa parte de la tierra llamada la Franja de Gaza, pues debe tener las imágenes, David, de cómo es que verdaderamente destruyeron a la Franja de Gaza. Lo que ponderan los medios de comunicación, empezando por los culeros de Associated Press, es el ataque del 7 de octubre. Es una chingadera. Pero bueno, déjenme darles estas cifras porque al menos reconocen otras cosas, ¿no? Dice, el ataque esto es lo que dice AP, ¿no? Número de personas asesinadas en Israel, alrededor de 1,200. Números de rehenes llevados a Gaza, 251. Número de rehenes en Gaza que se cree están vivos, 62, incluidos 2 de antes del 7 de octubre de 2023. Número de cautivos en Gaza que se cree están muertos, 36, incluidos 2 antes del 7 de octubre de 2023. Luego dice, la guerra entre Israel y Hamas. Número de palestinos muertos en Gaza, más de 46,000. Esta cifra del Ministerio de Sanidad de Gaza no distingue entre combatientes. Mire nada más, mire la culerada de Associated Press. Hacen esta aclaración. Esta cifra del Ministerio de Sanidad no distingue entre combatientes y civiles, pero el ministerio afirma que más de la mitad de los muertos eran mujeres y niños. No, cabrones, no el ministerio, Naciones Unidas. No se hagan pendejos. Pero bueno, dice número de palestinos heridos en Gaza, más de 109,000. Número de milicianos que el ejército israelí dice haber matado, más de 17,000. El ejército no ha aportado pruebas que respalden esta afirmación. Número de soldados israelíes muertos desde el 7 de octubre de 2023, 840. 840 en contra de los que podrían ser decenas o cientos de miles, señoras y señores. Número de cohetes disparados contra Israel desde Gaza, que desde el 7 de octubre de 2023, más de 10,000. ¿Y dónde está el número de misiles que ha lanzado Gaza, que ha lanzado Israel? Número de bombas que ha lanzado Israel en contra de Gaza. No lo pone aquí AP, ¿eh? Dice desplazamientos, número de palestinos desplazados en Gaza, alrededor de 2 millones. Porcentaje de la población de Gaza que ha sido desplazada, alrededor del 90%. Número de israelíes desplazados por los ataques de Gaza en su punto máximo, más de 75,500, dice. Número de israelíes actualmente desplazados de sus hogares en el sur, alrededor de 7,000. Porcentaje del territorio de Gaza bajo órdenes de evacuación israelíes en diferentes periodos, alrededor del 90%. Me llama la atención que destaquen mucho los desplazados israelíes porque esto lo provocó Israel, no lo provocó el pueblo palestino. Destrucción en Gaza, número de estructuras moderadamente a gravemente dañadas o destruidas, más de 136,000. Número de unidades de vivienda dañadas o destruidas, más de 245,000. Porcentaje de estructuras dañadas o destruidas, 69%. Es decir,
el casi 70% de esa zona de la tierra está destruido. Coste total estimado de los daños de los 3 primeros meses de guerra, $18,500 millones. Producto Interno Bruto más alto jamás registrado en Cisjordania y Gaza en 2022, $19,170 millones. Imagínense, ¿no? Ese fue el Producto Interno Bruto en 2022 y los daños ascienden a $18,500 millones. Pues bueno. Porcentaje de carreteras principales dañadas o destruidas, más del 92%. Porcentaje de instalaciones de salud dañadas o destruidas, más del 84%. Porcentaje de instalaciones de agua y saneamiento dañadas o destruidas, 67%. Vamos, póngale que efectivamente declaran el cese al fuego. De todos modos, los palestinos, los gazatíes, no tienen a dónde regresar, ni en dónde poder desarrollarse. Destruyeron Gaza. Esto, mientras tanto, ya como nota adyacente, México, pues evidentemente le dio la bienvenida al acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza. En un mensaje difundido a través de Twitter X, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que pues México este es otra cosa, David, pero está bien, pónganlo, ¿no? Este es el mensaje que da la embajadora de Palestina en México, la señora Nadia Rashid, pero además, no sé si me puede buscar por ahí el mensaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque dice, México da la bienvenida al anuncio de la pronta liberación de todos los rehenes y subraya la necesidad de asegurar el acceso expedito de ayuda humanitaria para la población gazatí y la próxima reconstrucción y desarrollo de la Franja de Gaza. Pues ahí lo tiene usted. No me vaya a cortar, amigo don David, para poder saludar a otro gran amigo, al compañero historiador Molay Mas Ontiveros, que se conecta con nosotros en sus momentos importantes para la tierra. Molay, te saludo con mucho gusto, pues por una noticia que puede ser buena hasta cierto punto, pero que bueno, pues desafortunadamente por el momento sigue siendo mala, puesto que continúan las masacres ahí en la Franja de Gaza hasta que no entre en vigor este cese al fuego el domingo. Te saludo, Molay. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, ayer hubo ¿cómo será? Un avance de buena noticia, ¿no? Yo lo remarcaba en algunas mesas de análisis que compartí ayer. Lo bueno es que los niños y el pueblo de Gaza celebró por lo menos ayer un poquito, ¿no? Pero siempre con escepticismo, ¿no? Porque todos los que hemos estado siguiendo este fenómeno del genocidio y lo que el núcleo, el eje de la resistencia llama el diluvio de Al-Aqsa, así se llama la operación para ellos, el diluvio de Al-Aqsa, pues sabemos que Estados Unidos e Israel pues son incapaces de cumplir acuerdos, ¿no? Son incapaces de cumplir sus compromisos, y menos si estos compromisos tienen algo que ver con la paz y tienen algo que ver con la construcción real de democracia, de justicia, de libertad, ¿no? Ni siquiera en sus propios pueblos garantizan democracia, justicia, libertad, ¿no? Pero menos en territorios donde ellos consideran que hay gente que merece ser exterminada, y es el caso de Palestina, ¿no? Entonces, hay un cálculo, ¿no? Es evidente que hay un cálculo político de parte de la administración Biden, ¿no? Que intentan salirse por la tangente, intenta Biden ser recordado como un mandatario que logró un acuerdo de paz, ¿no? Pero yo no conozco a alguien, no sé, seguramente habrá quienes sí, incautos, que crean esto. En primer lugar, alguien que crea que Biden no es el agente principal del genocidio en Palestina, ¿no? Sin Estados Unidos, Israel no podría hacer las tropelías que hace, ¿no? Sin la autorización y sin los recursos, dinero contante y sonante
de los contribuyentes norteamericanos que van a las arcas de la ocupación israelí, sin esos recursos, Israel no podría ejecutar esta masacre. O sea, eso de que Israel es un país independiente, pues es una mentira, es un cuento. En primer lugar, Israel no es un país, es una mancha sin fronteras, no hay fronteras definidas de Israel, no tiene una constitución política, por lo tanto no es un Estado, es una ocupación ilegal, ¿no? Un proceso de ocupación, un proceso de colonización, y es ilegal, es inmoral, pero es apoyado por el imperialismo británico y el imperialismo gringo, y es apoyado, digamos, por omisión, por el conjunto de la comunidad internacional, que es incapaz de meterse a defender al pueblo palestino, ¿no? Entonces, desde 1947 hasta la fecha, la mancha de ocupación ha ido creciendo hasta llegar a un momento en el que trataron de impulsar una solución final al estilo del pintor austriaco, una solución final que acabara ya de expulsar y de eliminar al pueblo palestino, pero pues se toparon con la resistencia, se toparon con que sí hay resistencia, se toparon con que la resistencia ejerce su derecho, ¿no? El derecho de los pueblos a la rebelión, el derecho a la lucha armada de los pueblos, fue lo que vimos el 7 de octubre. Ellos llaman eso terrorismo, pues en la historia y en el derecho internacional se llama resistencia y es legal, y eso fue lo que hizo Hamas el 7 de octubre, aunque le pese a quien le pese, ¿no? Aunque toda violencia es horrible, toda violencia es monstruosa, pero cuando un pueblo tiene que resistir con las armas en la mano, pues no es bonito, no es agradable, ¿no? Nosotros sabemos eso muy bien. México tiene 3 revoluciones durísimas por su liberación, ¿no? La de independencia, la revolución de Ayutla y la restauración de la República, la expulsión de los franceses y la revolución mexicana, ¿no? Entonces, cuando un pueblo se levanta en armas es doloroso, es un parto doloroso. Pero no hay otra forma cuando tienes encima una ocupación y un proceso de colonización como la de los sionistas, ¿no? Ayer se logró un acuerdo muy importante, pero durante toda la noche de ayer para hoy, ¿no? O sea, la fuerza, el ente sionista se ha dedicado a sabotear el acuerdo, ¿no? Entonces, ahorita se cuentan 81 muertos ya, 81 muertos. Desde la firma del acuerdo hasta ahorita, se han contado 81 muertos asesinados por el Estado sionista, ¿no? Y ha trascendido que altos funcionarios del Estado sionista no creen que se vaya a cumplir la segunda etapa del acuerdo, ¿no? O sea, están trascendiendo informes que pegan fuertemente en el proceso del acuerdo de paz, ¿no? Ayer Benjamín Netanyahu canceló las reuniones del Gabinete de Seguridad que tiene que procesar el acuerdo para llevarlo a votación. Entonces, el proceso interno para llevar a votación el acuerdo está saboteado en el bando israelí por el mismo que firmó el acuerdo. Entonces, queda patente nuevamente la incapacidad de estos sujetos que representan el ente sionista, la ocupación, pues son incapaces de cumplir acuerdos, son incapaces de cumplir compromisos bilaterales, son incapaces de cumplir compromisos diplomáticos, ¿no? Y de parte de la fuerza material, jamás, ¿no? De la resistencia, la representación de la resistencia, lo que se tiene es paciencia, ¿no? Se apela a la paciencia del pueblo y se tiene paciencia en términos de esperar a que se cumpla el plazo, el plazo perverso para el 19 de enero. ¿Por qué digo perverso? Pues porque es el último día de la administración Biden, ¿no? Entonces pareciera que por un lado Biden quiere dar la cara de que se logró el acuerdo, pero por el otro lado, hasta el último minuto de su gobierno, él va a mantener el genocidio, ¿no? Y ya que se cumple el acuerdo, él deja el gobierno y hay que Trump se quede con la implementación del acuerdo de paz, ¿no? Entonces, pues es Biden, no cabe duda, es el presidente del genocidio, ¿no? Y el presidente de la hipocresía, ¿no? Y no me cabe duda de que no tiene buenas intenciones Trump, pero el que ha financiado el genocidio es Biden, ¿no?
Todo el dinero que no se puede ocupar para bomberos y para servicios de emergencia en Estados Unidos para resolver los incendios en California está en Ucrania y está en Israel, que no les quepa duda a nadie, ¿no? Ahora, como parte del balance, mi querido Toño, lo que hasta ahora tenemos es que sí hay un genocidio brutal avanzando contra el pueblo palestino, pero hay una derrota militar del ente sionista. Ninguno de los objetivos militares que se propusieron se ha cumplido, ni siquiera el retorno de los rehenes capturados por Hamas, ¿no? No se ha eliminado la fuerza de Hamas, ¿no? Eso es más que evidente a estas alturas, y no se ha logrado ocupar de manera consolidada el territorio, no se ha logrado instalar una fuerza, digamos, una fuerza permanente en el territorio de la Franja de Gaza. No se controla la Franja de Gaza. Entonces, es un fracaso militar y es un fracaso político. Por eso hay quienes están llamando esto una derrota multidimensional del ente sionista, ¿no? Porque además hay una gran derrota a nivel de la opinión pública global, ¿no? Toda la imagen de la víctima, el judío errante víctima del genocidio propinado por la Alemania nazi, ¿no? Y que por lo tanto tiene derecho a tener su Estado y ese Estado tiene derecho a hacer lo que le plazca con los antiguos habitantes del territorio ocupado, pues todo ese relato se ha caído, se ha derrumbado, ¿no? Hasta ahora cualquier persona medianamente informada sabe que Israel es una fuerza de ocupación, es un Estado paria, un Estado canalla en todo caso. Yo le quito la categoría de Estado porque no tiene ni constitución ni un territorio definido. Por eso ellos impulsan el Gran Israel como propuesta geopolítica de dominación del territorio, con la invasión de Jordania, con la invasión de Siria, con la invasión de Líbano, con la extensión incluso hasta territorios de Egipto, ¿no? Pero hasta ahora eso es una derrota política, es una derrota militar en la Franja de Gaza. Y la negociación con Hamas, la firma de este acuerdo, pues le da legitimidad a Hamas, ¿no? Ese relato de que Hamas es una pandilla de terroristas y hay que exterminarlos porque no merecen vivir, pues ese relato se cayó, porque ya se sentaron a hablar con ellos, tienen ya un año y medio hablando con ellos en Qatar y se llegó a un acuerdo y se firmó un acuerdo con esa fuerza político-militar que ahora está legitimada por este acuerdo de paz, ¿no? Y por su conducta de esperar el acuerdo de paz que se cumpla mientras el otro sigue masacrando civiles, masacrando niños. Las imágenes de la gente que ha sido que ha sido violentada desde la noche de ayer hasta hoy, desde la firma del acuerdo hasta este momento, son niñas y niños, ¿no? Es la cobardía más atroz de los militares israelíes en contra de niñas y niños. Los bulldozers que destruyen las casas de los habitantes palestinos siguen destruyendo las casas ahorita. La violencia desatada además, porque estamos hablando de la Franja de Gaza, pero la violencia también se desató ayer en Cisjordania, ¿no? Cisjordania sigue siendo atacada y sigue bajo fuego, y Cisjordania no está considerada en este acuerdo de paz. O sea, perfectamente bien el ente sionista podría cumplir el acuerdo en lo que toca a la Franja de Gaza y seguir atacando en Cisjordania, ¿no? No dudemos un escenario así. ¿Por qué no creo que lleguemos a un escenario así? Porque yo no creo que Israel cumpla sus compromisos en este acuerdo de paz, ¿no? Va a dejar Ahora sí que va a dejar colgados de la brocha a todos los estados como Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos mismo, ¿no? México, todos los que han saludado Irán, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, que han saludado el acuerdo de paz, pues todos se van a quedar con su palmo de narices porque Israel no lo va a cumplir, demostrando su canallez una vez más, ¿no? Pues ese es el balance, mi queridísimo Toño. No sé si quieras agregar o preguntar algo, hermano. Sí, yo más bien lo que me queda también de preocupación es esto que nos planteas, querido Mulay. Cómo es que efectivamente Estados Unidos e Israel no cumplen con sus compromisos, y menos si estos tienen que ver con la paz, con la democracia, con la justicia, con la libertad.
y cómo es que efectivamente el Estado político de Israel, bueno, pues ha hecho hasta lo imposible para continuar con una situación eh, muy, muy adversa, con cumplir pues este deseo de absoluto de exterminio, vamos, de, de condición nefaria en lo absoluto. Pero también llega una nueva administración, como bien lo mencionas, Biden así va a ser recordado como el presidente del genocidio, y ese genocidio se va a dar hasta el último momento en el que él esté ahí en la oficina oval de de la Casa Blanca. Pero sí se ha reportado, no quiero yo defender a un Donald Trump que nos ha amenazado a nosotros los mexicanos, que nos ha perseguido a nosotros los mexicanos, pero se ha reportado que efectivamente este acuerdo habría sido eh, pues en todo caso forzado por amenazas precisamente de Donald Trump, y cómo es que ese ente sionista estaría muy insatisfecho estas últimas semanas precisamente con la llegada de Donald Trump, que no ha sido pues completamente abierto o no ha permitido abiertamente pues que opere el Estado político de Israel como sí lo ha hecho el gobierno de Biden. Es decir, aquí lo que podríamos analizar es eso. Tendremos un Trump que cumplirá los deseos del Estado político de Israel, esto bajo pues las amenazas que él mismo ha determinado. Él mismo, Trump, ha advertido que deportará, eso es lo que él ha dicho, a cualquiera que cuestione o critique al Estado de Israel. Punto número uno, ¿no? Punto número dos, él dijo que cuando termine la masacre y terminen de aplanar y dejar como estacionamiento a la Franja de Gaza, a él le gustaría tener un desarrollo inmobiliario en la costa de la Franja de Gaza, que le parece que es podría haber un desarrollo turístico fantástico. Pero efectivamente hemos visto ese ente sionista muy enojado con Trump en los últimos días, Molay. Es que no es el ente sionista el molesto, es Benjamín Netanyahu. O sea, ha trascendido que Benjamín Netanyahu y Trump tienen diferencias, ¿no? Eso es lo que trasciende. La negociación en Qatar fue una negociación que tenía tiempo atrás, no viene de Trump. O sea, eso sí ha habido quienes tienen un análisis que dicen que Trump presionó y todo esto, pero la realidad es que las negociaciones en Qatar venían ya desde el 2023 incluso, ¿no? Nada más que no querían aceptarlo los sionistas que hacen esta caricatura de que la fuerza de Hamas es terrorista y no hay que hacerles caso. Un poco como le hacen los gringos con el narcotráfico, ¿no? Son sus amigos, pero dicen, no, son malísimos. Pero no es Trump el que desata este acuerdo, es la negociación, es la crisis interna que tiene Netanyahu en Israel y la presión de Hamas, que sigue siendo una fuerza beligerante considerable, que no ha permitido la victoria de Israel. O sea, jamás le ha propinado una derrota estratégica a Israel hasta ahora, ¿no? Otra cosa es el genocidio, ¿no? Y Trump apoya a Israel como proyecto de dominación colonial. O sea, tú puedes quitar a Benjamín Netanyahu de la ecuación y mantienes la ocupación sionista, mantienes el proceso de colonización y Trump apoya eso, ¿no? Incluso independientemente de los acuerdos de alto al fuego, ¿no? El cese al fuego es un cese al fuego parcial, un cese al fuego que en su mejor momento llegará a los 40 días y llegaremos a que se liberen más de 1,000 presos ilegalmente presos administrativos, les llaman los israelíes, ¿no? Los presos que están secuestrados, que son niños, hombres, mujeres, en las cárceles israelíes donde sufren tortura, se liberarán 1,000 de esas personas y se regresarán los rehenes capturados por la resistencia. En el mejor de los momentos, y este acuerdo fructifica. Pero el proyecto de dominación colonial, que es el proyecto del Gran Israel, que está lanzado hacia adelante con la ocupación de los altos del Golán, con la ocupación del Golán sirio y con la ocupación de territorio libanés, y con esas guerras ahí abiertas que van a continuar, no nos quepa la menor duda,
Ese es el proyecto del Gran Israel, que es el proyecto de dominación colonial de un amplio territorio del Medio Oriente, apoyado por lo peor del imperialismo europeo y lo peor del imperialismo norteamericano. Eso es lo que apoya Donald Trump, ¿no? Y eso no depende de Benjamín Netanyahu. Es un proceso, es un proyecto de colonización y de dominación, de saqueo de los recursos naturales y de ocupación del territorio perteneciente a otros pueblos que no son israelíes, que no son, que sí, ahí hay judíos, pero no israelíes, ¿no? Que pues pretenden ocupar, ¿no? Es un proceso de ocupación, de colonización y de exterminio, ¿no? Entonces eso es lo que no debemos perder de vista, ¿no? Porque aunque este acuerdo de paz llegara a buen puerto, cosa que dudo mucho, pero si sí llegara a buen puerto, la lucha por la liberación nacional de Palestina continuará. La lucha por la liberación de Siria, que además es un caso también tremendo, ¿no? Es un caso donde se le entrega carta de ciudadanía al terrorismo yihadista patrocinado por Estados Unidos y por Israel, ¿no? Pero que en la propaganda oficial son los terroristas malísimos de Al Qaeda y del Daesh, ¿no? Y ahora están convertidos en el HTS. Digo yo, eso de HTS suena a enfermedad venérea, ¿no? Pues ahora son los pulcros yihadistas tolerantes del HTS que gobiernan Siria, ¿no? Es un gobierno de ocupación y el pueblo sirio, en su proceso revolucionario, tendrá que luchar contra eso también, ¿no? Y el pueblo libanés, que tiene un gobierno conservador, un gobierno que no apoya la resistencia, pues tarde o temprano se va a enfrentar a que Israel les quiere quitar la mitad de su territorio, si no es que también los quiere exterminar. Y van a tener que resistir y van a tener que luchar, ¿no? Y cuando se vayan a meter a Jordania y cuando se vayan a meter al norte de Egipto, pues tendrán que luchar también, ¿no? Entonces, ahí tenemos un proceso de lucha y liberación, ¿no? De dominación y resistencia y liberación que va a continuar. No se acaba aquí, no se acaba ahora. Los que la están pasando peor son los palestinos, sin lugar a duda, pero en estos 40 días, si es que se lograra el acuerdo, las fuerzas de la resistencia tendrán que reorganizarse, que reagruparse, crear nuevas rutas de logísticas para pertrecharse nuevamente, tendrán que establecer vínculos, diálogos con la Autoridad Nacional Palestina, que desde la represión en los campos de refugiados de la franja de Cisjordania, donde se comportaron como una fuerza de ocupación. La Autoridad Nacional Palestina asume una actitud de ocupación, reprimiendo a la resistencia dentro de Cisjordania, ¿no? Y entonces, pues ese problema se tiene que resolver, porque la resistencia palestina pues, tiene que actuar de manera unificada, de manera cohesionada, de manera organizada, para lo que viene nuevamente, ¿no? Para la siguiente etapa de esta lucha, en donde, fíjate, si se entregan todos los rehenes, ¿no? Si el acuerdo llega a buen puerto y se logra cumplir la liberación de presos que están en Israel por los rehenes de Hamas, el que queda en desventaja es la resistencia, que ya no va a tener ese capital político que son los rehenes, ¿no? Hasta le convendría al ente sionista llegar a ese momento de política y de diplomacia, pero insisto en esto, o sea, su incapacidad de cumplir compromisos, cumplir acuerdos y cumplir su palabra no les va a permitir llegar tal vez a ese momento en donde tendrán una ventaja política si lo saben construir, ¿no? Pero aunque se verían en desventaja a la resistencia palestina, entregando ya todos los rehenes, les convendría tener estos 40 días por lo menos para establecer las bases de un acuerdo de paz más duradero o para por lo menos tener un respiro y entrar en una siguiente etapa de la resistencia, ¿no? Ese es el cálculo que uno piensa que podría estarse dando para tener un acuerdo pues tan complejo, ¿no? Tan esperanzador, pero complicado, ¿no? Y aunque haya esperanzas, yo insisto mucho en eso, la lucha debe continuar, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir saliendo a la calle, ¿no? No permitir, fíjate, ahorita se está dando mucho un fenómeno en donde
militares sionistas que han ejecutado, que han realizado el genocidio en Palestina, se vienen de vacaciones a América Latina. Y son militares que tienen órdenes de aprehensión por genocidio, ¿no? Que están en la lista de los que están, de los que están juzgados por la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, en los países donde formamos parte de la comunidad internacional y de la Organización de las Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional, pues se tiene que detener a esos genocidas. No pueden andar tan campantes de vacaciones, válgame la... se han detectado en México, se han detectado en Argentina y se han detectado en Chile, soldados israelíes documentadamente participantes del genocidio, que ellos mismos han subido a redes sociales las ejecuciones y los actos de terror que ellos han realizado, hasta burlándose lo hacen, y ahora vienen muy campantes a las playas de América Latina a pasar sus vacaciones. Entonces yo creo que aquí deben ser repudiados y deben ser detenidos, ¿no? Yo creo que hay que insistir en la ruptura de relaciones con Israel en todo el mundo, en nuestro país, pero en todo el mundo. Todos los países civilizados del mundo deben revisar sus relaciones con el ente sionista, porque, insisto, la agresión, el colonialismo, el apartheid, la, 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 la el exterminio de los pueblos va a continuar, es una política que forma parte de la naturaleza del ente sionista y se debe revisar la relación diplomática con esa entidad terrorista, ahí sí, terrorista para que vean, ¿no? Entonces eso debe continuar, la presión para revisar esas relaciones diplomáticas debe continuar, ¿no? Y la movilización callejera el dar a conocer la situación del pueblo palestino, la historia del pueblo palestino, la historia de las resistencias anticoloniales de Palestina, del pueblo saharaui, de los pueblos de África, de los pueblos de Latinoamérica, porque nosotros también estamos metidos en este patín de la lucha en contra del colonialismo y del imperialismo, pues tenemos que saberlas articular, ¿no? Nuestro pueblo también va a entrar o está en una etapa de lucha y de resistencia, nada más que nosotros estamos en un momento distinto, pero nuestra relación tensa con el imperialismo norteamericano nos ubica también como parte de eso que llaman ahora el sur global, ¿no? Y como parte de la resistencia antiimperialista y anticolonialista, ¿no? Entonces eso nos fraterna, nos hermana con los pueblos que luchan por su libertad en otros continentes del planeta, ¿no? Entonces yo creo que en esas claves es en las que hay que ver este acuerdo de paz y no como si, bueno, ya se firmó, entonces vámonos a otra cosa mariposa. No, no, al contrario, se han alcanzado objetivos importantes en la lucha de liberación, pero se va a continuar todo este proceso, ¿no? La lucha continúa, sigue y se profundiza, mi querido Toño. Sí, no podemos darnos por vencidos ahora y no podemos, yo mire, también quiero hacer un llamado a que continuemos con boicots a productos que efectivamente, ¿no? De empresas que son las que financian al Estado político de Israel. Tiene que continuar ese boicot. Y ese boicot, mire, funcionó, de verdad. Sufrieron serias pérdidas, vamos, empresas como Puma, McDonald's, Starbucks. El dueño de Starbucks es uno de los principales idearios de este ente sionista del que habla el querido compañero Molay Massa. Eh, pero son tantas las empresas, hay listas que usted puede revisar en redes sociales. Y yo le hago un llamado que, mire, en primer lugar, esa es una forma de la resistencia. No tiene nada de malo en decir, ¿sabe qué? Pues yo no quiero comprometer mi alma y de alguna otra forma comprometer mi dignidad al comprar los productos de estos cuates que están financiando un genocidio de niños en la franja de Gaza. Así que pues, uno puede decidir, pues, yo no consumo en tal lado, yo no consumo en otro lado, no compro tal producto. Hay un producto, querido Molay, que utilizan mucho los mexicanos y que, bueno, pues es identificado precisamente con empresas relacionadas al Estado de Israel y es la salsa Maggi, ¿no? Por ejemplo. Yo te voy a ser perfectamente honesto, llevo ya desde pues, estos 14, 15 meses sin ocupar algo que pues para nosotros idiosincráticamente incluso, ¿no? En nuestra gastronomía es muy importante, pero pues ni modo, ¿no? Prefiero eso a comerme las lágrimas y la sangre de esos niños. Así que vamos a seguir nosotros resistiendo. Si usted puede participar en protestas, hágalo.
si está aquí en Estados Unidos, sígale llamando a su legislador, a su legisladora para decirle, mira, cabrón, yo no voy a votar por ti si sigues aceptando dinero del lobby sionista, si sigues aceptando ahí de AIPAC, yo no voy a votar por ti, si sigues, porque tú se supone que sirves a los estadounidenses, no a al gobierno de Israel. No sé si quieras agregar algo a esto, Mola, y también pues agradecerte por este análisis tan importante que era justo y necesario contigo hoy, a un día de que se declarara ese supuesto cese el fuego en el que, insisto, no, como me sumo a lo que tú planteas, no podemos cruzarnos de brazos ni descansar ahora. Sí, claro. No, pues eso, son 400, ahorita ya 468 días de genocidio, 204 periodistas asesinados. Ahí yo creo que la comunidad del periodismo tiene una deuda tremenda con los compañeros que han sido asesinados en Palestina. No los he visto levantar la voz como uno esperaría, ¿no? Que son tan activos en otros temas, pero en este tema de Palestina simplemente los periodistas han sido muy poco solidarios, ¿no? En su gremio. Y pues esto, o sea, más de 47,000 personas asesinadas, la mayoría niñas y niños, todos lo saben muy bien, y un territorio asediado por el colonialismo, la ocupación, el apartheid y el genocidio. Yo creo que después de todo, Palestina vencerá como sea. Llegó nuestra presidenta. Muchas gracias. Les abrazo, camaradas.